El presidente de Haití fue asesinado. Según el primer ministro saliente Claude Joseph, un comando integrado por personas extranjeras ingresó el miércoles a la casa de Jovenel Moïse y le disparó. La esposa del mandatario resultó herida en el ataque y fue hospitalizada. Moïse ha gobernado el país más pobre de América por decreto, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban ilegítimo su mandato. En los últimos 4 años el país tuvo 7 primeros ministros. Joseph, quien se esperaba fuera sustituido esta semana luego de 3 meses en el cargo, pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden. Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití tiene previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre, tras 2 aplazamientos por la pandemia de coronavirus. La reforma, destinada a reforzar el poder ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil. La Carta Magna actual fue redactada en 1987 tras la caída de la dictadura de Duvalier y declara que toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida. Los críticos también han afirmado que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país. En los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de los grupos armados.